En la clase de hoy vamos a continuar lo que habíamos empezado la clase pasada, que tiene que ver con el tema indemnizaciones agravadas o multas. Nosotros habíamos visto dos supuestos. Uno, un supuesto eh, que es excepcional en términos que se motiva en una situación de emergencia. El Poder Ejecutivo dicta la emergencia a través de un decreto de necesidad de urgencia, una eh, emergencia ocupacional, y en consiguiente dicta un decreto de necesidad y urgencia, un decreto 34/2019, que nosotros ya hemos visto, establecía la obligación de duplicar las indemnizaciones en los casos del despido sin causa, o sea, aquellas indemnizaciones que eran propias del despido sin causa. Es excepcional porque, bueno, esto se dictó por 180 días, después se volvió a prorrogar, pero se supone que esto no va a ser de carácter permanente. Entonces se incrementa el monto de las indemnizaciones para aquellos trabajadores que ingresaron a trabajar luego de la entrada en vigencia de este decreto, pero se supone que esto en algún momento va a cesar esta situación y por lo tanto se volverá a la tarifa originaria de la ley de contrato de trabajo. Después del segundo supuesto que nosotros vimos es el tema del trabajo no registrado, y vimos los dos regímenes que eran excluyentes, la ley 24013, artículo 7 a 15, y la ley 25323, artículo primero. Y luego nos quedamos en este supuesto que es el que ustedes tienen en pantalla, que es el trabajador que tiene que iniciar juicio para cobrar las indemnizaciones que le corresponden. Y en realidad no cualquier indemnización, sino las que ustedes tienen en pantalla, la del 232, 233 y 245, es decir, indemnización por despido, preaviso e integración. Bueno, vamos a detenernos un poquito en este artículo. Yo me lo voy a agrandar porque realmente no lo veo bien, sino, pero bueno, vamos a agrandar un poquito para... bueno, vamos a detenernos un poquito en este artículo y en este supuesto. Primero ustedes podrán advertir que estamos en presencia de esta ley 25323 que nosotros ya hemos mencionado con anterioridad. La ley 25323, en el artículo primero, recuerden, es una ley que tiene tres artículos. El artículo 1, que nosotros ya hemos visto, que es una indemnización por trabajo no registrado, y que dijimos que es incompatible con la ley 24013. Y después tiene dos artículos más, un artículo de forma, que es el artículo tercero, y el artículo segundo, que es el otro artículo que tiene esa ley importante, que es el que vamos a ver ahora, que genera una indemnización agravada o multa para aquellos casos en los cuales, bueno, que están comprendidos en el supuesto que está previsto en el texto que ustedes tienen en pantalla, pero básicamente podemos decir que es para aquellos casos en los cuales el trabajador tiene que iniciar juicio para cobrar las indemnizaciones previstas en estos artículos. Entonces, en este caso, cumplido una serie de requisitos, se produce un incremento del 50% de esa indemnización. Si nosotros vamos en concreto al texto del artículo 2, en el primer párrafo está establecido entonces cuándo procede, porque fíjense que dice que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley 2744, es decir, de la ley de contrato de trabajo, y los artículos 6 y 7 de la ley 25013 o las que en el futuro las reemplacen, y consecuentemente lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%. Bueno, a ver, detengámonos un poquito en el texto que nosotros acabamos de ver recién. Primero, la norma exige que exista una intimación fehaciente por el trabajador al empleador. Cuando hablamos de una intimación fehaciente, básicamente en este caso estamos hablando de una intimación por telegrama laboral o carta documento. Yo esto no sé si lo he mencionado, pero lo menciono. El trabajador tiene en el correo argentino un sistema de lo que se llama telegramas laborales gratuitos.
Una vez se le dice carta documento, pero en rigor el nombre exacto es esto. Si uno lo menciona en forma indistinta, pero en realidad es un telegrama laboral, más de 30 palabras. Este sería el caso de esto, ¿no? Es decir, hay telegrama laboral de más de 30, menos de 30 palabras. Y este sería un telegrama laboral de más de 30 palabras. Bueno, los formularios están todos en la página web del Correo Argentino. Y acá lo que se, digamos, y por supuesto esto corre para todas las cartas de documento que tiene que usar el trabajador. Nosotros, por ejemplo, acá vimos el telegrama laboral que manda, o la intimación que manda el trabajador para que se le registre la relación laboral, el telegrama que manda FIP. Bueno, son todos telegramas que son gratuitos para el trabajador. Ahora bien, volviendo al texto del artículo, cuando la ley habla de intimación, habla de una intimación fehaciente, nos estamos refiriendo entonces a que tiene que haber una intimación por carta documento, o mejor dicho, por telegrama laboral, para que el empleador abone estas indemnizaciones. Es decir, el trabajador tiene que tener derecho al cobro de estas indemnizaciones, se genera ese derecho, el empleador no se las paga, el trabajador debe intimar para el pago de estas indemnizaciones. A ver, en la práctica podemos decir, a ver, supongamos, vamos a poner un caso concreto, ¿no? Un caso práctico concreto. Supongamos un trabajador que se considera en situación de despido indirecto. Y por lo tanto, cuando se considera en situación de despido indirecto, reclama el pago de estas 3 indemnizaciones, entre otras, ¿no? Pero estas 3 las reclama seguro, porque se colocó en situación de despido indirecto, porque le atribuye al empleador un acto injurioso. Bien, una injuria. Ahora bien, fíjense ustedes que difícilmente el empleador cumpla con esta intimación. O sea, seguramente el empleador lo que va a hacer va a negar la existencia de la injuria, va a decir que la decisión del trabajador de colocarse en situación de despido indirecto fue injustificada y por lo tanto no le tiene que pagar nada ni le va a pagar nada. El, digamos, la importancia de esta intimación fehaciente, sin embargo, pese a que va a tener un resultado en buena parte de los casos nulo, es decir, porque no va a conseguir el objetivo, que esto es que se le paguen estas indemnizaciones, es posibilitarle a este trabajador reclamar este incremento del 50%. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? El trabajador va a ir a la instancia judicial, va a ir a juicio y por lo tanto en juicio va a reclamar ya no solo el pago de estas indemnizaciones más todos los rubros que ustedes vieron, sino el incremento del 50%. Y en tribunales, para que prospere este incremento del 50%, van a tener que resolver dos cuestiones. Primero, si efectivamente el trabajador tenía derecho a estas indemnizaciones, esto es, el trabajador se consideró en situación de despido indirecto, pero realmente hubo una injuria por parte del empleador, el trabajador probó que hubo una injuria por parte del empleador. Si el juzgador entiende que sí, va a condenar al empleador al pago de estas indemnizaciones y entonces va a tener que ver, porque obviamente si están en juicio, es obvio que el trabajador tuvo que recorrer la instancia judicial para poder cobrar estas indemnizaciones, pero se va a fijar si este trabajador cumplió con esta intimación. Si cumple con la intimación, entonces además de condenar a la empresa al pago de estas 3 indemnizaciones, va a condenar al empleador a que se le pague la indemnización del artículo 2 de la ley 25.323, que es esto, más esto, por un 50%. Es decir, el 50% de la sumatoria de las 3 indemnizaciones que ustedes tienen en pantalla. Hago algunas aclaraciones con respecto al texto que ustedes tienen a la vista. Primero, cuando hablamos de artículos 6 y 7 de la ley 25.013, estos artículos deben estar considerados como derogados. Mejor dicho, deben estar considerados como derogados, no, están derogados. Por lo tanto, ustedes deben considerar como no escrita esta parte del artículo.
Vuelvo a repetir lo que mencioné en la clase pasada, en algún momento cuando se sancionó esta ley 25013, según la fecha de ingreso se aplicaba o la ley de contrato de trabajo, a los fines indemnizatorios me refiero, ¿no? Se aplicaba o la ley de contrato de trabajo o la ley 25013. La ley 25013 establecía una baja de las indemnizaciones. Por ejemplo, había eliminado el concepto de integración, bueno, en fin, una serie de cuestiones. Pero en el año 2004 se deroga la ley 25013 y quedó subsistente con todo su vigor la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, esto entonces deben considerarlo ustedes como no escrito. Después la norma habla cuando el trabajador se hubiera obligado a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio, dice, para percibirla. Cuando nosotros hablamos de instancia previa de carácter obligatorio, a lo que la ley se refiere es que para poder iniciar una acción judicial, es decir, para poder iniciar juicio en materia laboral, el trabajador tiene que iniciar, acá en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, tiene que iniciar una instancia de conciliación obligatoria. Es decir, salvo cuestiones que sean de urgencia, porque obviamente si son cuestiones de urgencia, el trabajador, como cualquier persona, puede ir directamente a tribunales sin pasar por esta instancia, no sé, una acción de amparo, una medida cautelar. Pensemos en una medida cautelar si se viola el decreto 329, es decir, un trabajador es despedido sin causa en este momento, esto está prohibido por un decreto. Supongamos que pese a eso se lo despide, bueno, el trabajador puede ir directamente a tribunales a través de una medida cautelar y no tiene que pasar por la instancia de conciliación obligatoria. Pero en un reclamo común, es decir, un reclamo de una indemnización por despido, por ejemplo, en el caso es decir, un trabajador no le pagan estas 3 indemnizaciones, tiene que hacer juicio, no le queda otra. Pero no llega directamente a tribunales si no tiene una instancia de conciliación obligatoria previa que hasta que no agote esa instancia no puede acudir a tribunales. Esa instancia de conciliación laboral obligatoria acá en la órbita de la capital federal se llama SECLO. Se llama Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. SECLO con S, ¿no? Es la abreviatura de Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. El SECLO es una estructura administrativa, una dirección, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación y tiene a su cargo conciliadores laborales. Los conciliadores laborales son abogados que pueden ejercer libremente la profesión porque no hay incompatibilidad en ese sentido, que están habilitados para actuar como conciliadores, están en el listado de conciliadores laborales y cuando un trabajador, a través de su abogado, inicia lo que nosotros vulgarmente decimos un SECLO, es decir, en definitiva, inicia esta instancia de conciliación laboral obligatoria, el SECLO, este órgano administrativo, le va a designar un conciliador y le va a fijar una audiencia. Y esa audiencia y las sucesivas se van a llevar adelante en las oficinas del conciliador. Bueno, esa instancia es una instancia de conciliación que se lleva a cabo en estas oficinas. Normalmente el SECLO, normalmente el conciliador, si las partes van a la primera audiencia, lo que hace es pedirle al abogado de la parte trabajadora que es con patrocinio letrado, o pueden ir acompañados con representación sindical, pero lógicamente normalmente se va con patrocinio letrado, es decir, con un abogado matriculado. Y durante esta instancia se trata de llegar a un acuerdo. Normalmente, en la primera audiencia, el letrado de la parte trabajadora expone de qué se trata, presenta una liquidación de los montos reclamados y
Muchas veces lo que ocurre es que el abogado de la parte empresaria y la parte empresaria solicitan una nueva audiencia para estudiar el reclamo, el monto, la liquidación, para tomarse unos días también, obviamente, y probablemente en una segunda audiencia se pueda llegar, se discute o se ofrece algo y ahí se inicia algún tipo de discusión. Pero bueno, es una instancia que hay que seguir en forma obligatoria. Si en esta instancia el trabajador no llega y el empleador no llegan a juicio, no llegan a un acuerdo, entonces en el acta, porque a ver, en cada audiencia que se lleva adelante el conciliador levanta un acta, el acta y toda la tramitación está regida por por el principio de confidencialidad, esto es, no puede dejarse constancia en el acta eh, de los pormenores de estas audiencias, pero bueno, si finalmente las partes no llegan a un acuerdo, el conciliador en esa acta, o sea, en el acta de la última audiencia, donde finalmente se hace lo que se denomina un cierre, es decir, se cierra la etapa de conciliación, el conciliador deja constancia en ese acta que se ha iniciado un reclamo, que las partes de ese reclamo fueron fulanos y menganos, que los rubros reclamados fueron tales, tales y tales, y con esa acta el trabajador recién ahí puede acudir a tribunales. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, la circunstancia de que el trabajador eh, acuda a esa instancia obligatoria, porque se refiere a esta, cualquier instancia previa de carácter obligatorio, lo hace acreedor al incremento del 50%. De manera tal que el trabajador, cuando vaya a esa instancia de conciliación y presente su liquidación, le va a agregar, obviamente, como rubro el artículo 2 de la ley 25323. Lo que ocurre es que, bueno, en esa instancia se negociará y es más que posible que el empleador, y normalmente ocurre, que el empleador dice, bueno, negociemos en esta instancia, pero si negociamos en esta instancia, no voy a incluir en mi ofrecimiento que te voy a hacer para poder arreglar este incremento del 50%, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya forma parte de una instancia de negociación. Si las partes, les recuerdo que si las partes llegan a un acuerdo, para que éste tenga eficacia, recuerden lo que nosotros vimos cuando vimos el tema de principios al principio de esta cursada, para que sea válido tiene que tener una homologación del Ministerio de Trabajo o de la autoridad judicial, pero en este caso estamos en la órbita administrativa, estamos en la órbita, por más que se lleve adelante las audiencias en una oficina particular de un conciliador, estamos dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, si las partes llegan a un acuerdo, obviamente se consigna en el acta los contenidos de ese acuerdo y el conciliador eleva los antecedentes al SECLO, es decir, a la estructura administrativa, para que el director del SECLO haga un control, se le cursa, se le da intervención el SECLO a la asesoría legal, a la asesoría letrada del SECLO, y finalmente, si está todo perfecto, el SECLO homologa ese acuerdo conciliatorio, que a partir de ahí va a tener plena fuerza y obligatoriedad para las partes. Y recuerden ustedes que este acuerdo conciliatorio, una vez homologado, en principio genera la imposibilidad del trabajador de formular cualquier tipo de reclamo adicional. Lo que técnicamente en derecho se dice tiene autoridad de cosa juzgada, es decir, impide futuros reclamos posteriores del trabajador con motivo de esa relación laboral. Bueno, entonces, volvemos al tema del artículo 2 de la ley 25323, entonces incremento del 50%. Esta indemnización procede tanto en los casos de despido directo como despido indirecto, pero siempre el trabajador tiene que tener derecho al cobro de estas indemnizaciones para que se incrementen estas en un 50%. A diferencia, este es el artículo 2 de esta ley,
A diferencia del artículo 1 de la ley 25.323, que es la que establecía, les recuerdo, la duplicación de la indemnización del 245 para los casos de trabajo no registrado, defectuosamente registrado, etcétera, etcétera, que nosotros dijimos que era incompatible con la ley 24.013, recuerden ustedes, era ley 24.013 o artículo 1, o uno u otro. Este artículo 2 es absolutamente compatible con la ley 24.013 y con el artículo 1 de la ley 25.323 también. A ver, pensemos en un reclamo de la ley 24.013, en este esquema que nosotros vimos. Supongamos un trabajador no registrado, trabajador en negro. Trabajador intima para que se registre la relación laboral, manda la comunicación a la FIP, transcurre el plazo de 30 días, el empleador no registra la relación laboral, el trabajador se hace acreedor a la indemnización del artículo 8 de la ley 24.013, se coloca en situación de despido indirecto, por lo tanto el trabajador se hace acreedor a la indemnización por despido, preaviso, integración y artículo 15 de la ley 24.013, pero como es más que evidente que en este caso el empleador no va a salir corriendo a pagarle nada, porque esto es lo que ocurre obviamente, el trabajador también se va a hacer acreedor a la indemnización del artículo 2, que es esta que ustedes tienen en pantalla de la ley 25.323. Artículo 2 de la ley 25.323. Que de hecho es lo que ocurre, es decir, en un reclamo de trabajador en negro, ¿qué reclama el trabajador? Reclama 245, la indemnización por despido, preaviso con su SAC, integración con su SAC, artículo 8 de la ley 24.013, artículo 15 de la ley 24.013, artículo 2 de la ley 25.323. Estos rubros seguro que van a estar dentro de un reclamo de un trabajador que, ¿cómo explicarlo? Que tuvo que iniciar, que inicia cualquier tipo de reclamo judicial por esto. Y si va a ir al SECLO, o sea, en instancia de conciliación, con todas estas indemnizaciones, más montos provenientes de la liquidación final, etcétera, etcétera. Bien. En el segundo párrafo del artículo que ustedes tienen en pantalla, dice que si hubieran existido causas que justificaran la conducta del empleador, los jueces mediante resolución fundada podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la exhibición de su pago. Bueno, esta es una facultad discrecional que tienen los jueces de reducir o aún hasta eliminar el incremento indemnizatorio. Pero la regla general es que si el trabajador va a juicio y en el juicio se condena al pago del empleador de estas indemnizaciones, si me dio la intimación fehaciente, es decir, por carta documento, para el pago de estas indemnizaciones, va el incremento del 50%. Pero el juez, si hubiesen causas que justifiquen la conducta del empleador, podría reducir o hasta eliminar el monto de esta indemnización. Pero esto va más bien como cuestión excepcional. También debo decir que el incremento del 50% procede en los casos en que el empleador despide con causa, supónganse, despide con causa, porque considera que el trabajador cometió un acto injurioso, es decir, considera que está habilitado para despedirlo, el trabajador le contesta esa intimación, le contesta esa intimación, no esa intimación, le contesta ese telegrama de despido, y se lo contesta rechazando las causas invocadas y por lo tanto intima al empleador para que paguen estas indemnizaciones. El empleador manda una carta documento rechazando la procedencia de este pago porque dice, mire, usted está despedido con causa, por lo tanto yo no tengo que pagarle nada. Van a SECLO, no arreglan, van a juicio. Y resulta que en el juicio el empleador no acredita que no prueba que el trabajador cometió un acto injurioso. Yo les hago un comentario acá de una cuestión propia y típica del derecho, ¿no?
En materia, en derecho, rige un principio, por lo menos en principio, en materia, o sea, en materia probatoria, que es quien alega un hecho debe probarlo. Entonces, si estamos en presencia de un despido directo con causa, el que va a tener que probar la causa, es decir, la injuria del trabajador, es el empleador. El empleador va a juicio, no prueba el acto injurioso, sea porque no prueba el incumplimiento del trabajador, o sea porque prueba el incumplimiento, pero el juez considera que ese incumplimiento no fue grave, porque recordemos que para que haya injuria tiene que haber un incumplimiento grave, no cualquier incumplimiento es un incumplimiento injurioso. Entonces, bueno, siempre esto es algo difícil, porque primero probar siempre en tribunales es algo que es complejo, nunca es fácil. Y además yo tengo que convencer al juez que ese incumplimiento es grave. Entonces, y el empleador supongamos que en un juicio no prueba esta injuria, por lo tanto, el juez cuando dicte la sentencia va a condenar a la empresa al pago de estas tres indemnizaciones, 232, 233 y 245, y además lo va a condenar, insisto, si hubo esta intimación fehaciente, que en el caso que yo les planteaba lo hubo, a pagar el incremento del 50%. Salvo que aplique el segundo párrafo y decida disminuir el monto de esta indemnización. Pero yo diría que esto es más bien, la disminución es más bien excepcional, ¿no? La regla general es el incremento del 50%. E insisto, se acumula o se puede acumular con el artículo 1 de la ley o con la ley 24013. O sea, que en definitiva, aclaro esto, que esta ley obviamente no tiene nada que ver con que exista trabajo en negro, no. Lo que importa es que el trabajador tenga derecho al cobro de estas tres indemnizaciones. El incremento va ante el no pago de estas indemnizaciones. Si al trabajador supóngase que se le debía salario, se le debía, no sé, aguinaldos, bueno, por supuesto que si va a juicio el trabajador eso lo va a reclamar, pero el incremento del 50% no corre con respecto a estos eh, a estas deudas, a estos créditos de carácter salarial. Bueno, vamos al cuarto supuesto de indemnización agravada o multa. Bueno, esto nosotros ya lo vimos, que es cuando el trabajador no se le entrega el certificado de trabajo, artículo 80 de la ley de contrato de trabajo. Nosotros cuando vimos derechos y deberes de las partes, nosotros vimos que el empleador estaba en todos los casos de extinción de contrato de trabajo, es decir, cualquiera sea la causa de extinción, aún en el caso de renuncia, aún en el caso del despido con causa, el empleador tiene que entregarle un certificado de trabajo, que es, entre otras cosas, que es el certificado previsto en el artículo 80 de la ley. Si el empleador no otorga el certificado de trabajo y hubiese, ya estamos en el último párrafo del artículo, ustedes tienen en pantalla, en este último párrafo, si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos en apartados precedente, dice dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulara el trabajador, será sancionado con una indemnización a favor de este último equivalente a 3 veces la mejor remuneración normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuese menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones combinatorias, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la no entrega del certificado de trabajo, si existe este requerimiento, ¿cómo es que está puesto acá? Este requerimiento que a tal efecto le formular el trabajador de modo fehaciente, es decir, es una forma compleja y difícil de señalar que es por telegrama laboral, es decir, si transcurridos los 2 días de el telegrama laboral donde se requiere la entrega del certificado de trabajo, el empleador no cumple con esta entrega,
entonces el trabajador tendrá derecho a la indemnización o multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es igual a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuese menor. Nótese y fíjense ustedes que el legislador toma como base de cálculo, en definitiva, la misma que para el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero con una pequeña salvedad. Acá no hay tope indemnizatorio. Entonces, esta indemnización son 3 bases de cálculo, en definitiva, del 245, la misma, pero sin aplicación de tope indemnizatorio. Un tema importante con respecto a esta indemnización. Esta indemnización prescinde de la antigüedad del trabajador. Es decir, que esta indemnización de 3 salarios le corresponde a un trabajador que tenga 4 meses de antigüedad, si no se le entrega el certificado, como si tuviese 25 años de antigüedad. Por lo tanto, lo que hay que decir es que esta indemnización o esta multa impacta sobre las relaciones jurídicas o las relaciones laborales con menor antigüedad, porque lo que hace es incrementar en definitiva el monto de las indemnizaciones. Nosotros pensemos un trabajador que tiene 6 meses de antigüedad, pensemos en este supuesto, pensemos un trabajador despedido sin causa, o en un reclamo por un despido de un trabajador de 6 meses de antigüedad, y pensemos que este trabajador va a tener derecho, si tiene razón, ¿no? Si gana el juicio, a un mes por 240, a un mes de salario por el 245, más un mes de preaviso, 2 meses. Va a tener derecho a integración, pero dejemos de lado el tema integración. Va a tener derecho al incremento del 50% de estas indemnizaciones, porque va a juicio, artículo 2 de la ley 25.323, por lo tanto va a tener derecho a 3 salarios. Y en paralelo, si no le entregan el certificado del artículo 80, va a tener derecho a 3 salarios más, es decir, es un poquito menos porque hay que sumar la integración acá, pero bueno, es prácticamente el 50% del reclamo del trabajador, ¿no? Entonces, en esos casos, esa indemnización impacta y mucho. Si nosotros pensemos que si el trabajador está en negro, por ejemplo, obviamente esta indemnización también va a prosperar si prueba el trabajador que tuvo un contrato de trabajo en negro, una relación en negro. Recuerden siempre con este tema que soy tan insistente, el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades, no estamos hablando de un documento firmado por escrito, sino un acuerdo en virtud del cual alguien, trabajador, presta servicios a favor de otra a cambio del pago de una remuneración. Pensemos nosotros que en un caso un trabajador en negro, el trabajador tiene derecho al certificado de trabajo y por lo tanto, y obviamente si está en negro, el empleador no le va a otorgar ningún certificado, porque sería ilógico que un empleador diga, o un supuesto empleador diga que no hay relación laboral y después al otro día emite un certificado de trabajo. Es decir, va a adoptar una posición coherente, si niega la existencia de la relación laboral, lo tuvo no registrado, cuando le reclaman para que registre, niega la existencia de la relación laboral y en consecuencia no va a otorgar ningún tipo de certificado de trabajo. Pero bueno, esto no lo releva de este cumplimiento, por lo tanto, el reclamo de un trabajador en negro va a incluir el pago de esta indemnización. Artículo 80. Nosotros pensemos lo siguiente. El pago y las indemnizaciones de los trabajadores con poca antigüedad se incrementan mucho, no solamente por esta indemnización, sino en el caso de los trabajadores no registrados, también por el artículo 8 de la ley 24013. Recuerden ustedes que la indemnización del artículo 8 de la ley 24013 establece una indemnización mínima de 3 mejores remuneraciones mensuales normales y habituales. De manera tal que ya un trabajador que tiene 4 meses en negro de antigüedad, ya ahí tienen 6 meses. Tienen 3 de artículo 80 y otros 3 de artículo 8. Y le queda
le queda el 245 todavía, el preaviso, la integración, el artículo 15 de la 24013, artículo 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este trabajador seguramente no va a tener derecho a una indemnización que sea menor a los 10, 11 sueldos por lo menos, y sin contar la doble indemnización, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes la situación disvaliosa, volvemos, y desfavorable que tiene el empleador que está con una relación laboral no registrada. Bueno, un último tema con respecto si el trabajador renuncia, vuelvo a insistir, tiene derecho a que se le dé el certificado, y si no se le da el certificado, tiene derecho a que se le pague esta indemnización. Dos cuestiones más. Primero, cuando acá el último párrafo dice que esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones combinatorias que para hacer cesar la conducta omisiva puede imponer la autoridad judicial competente, esto se refiere a lo que normalmente se denominan astraentes. ¿Las astraentes qué son? Las astraentes son multas diarias que un juez puede imponer a una de las partes en un proceso judicial para garantizar el cobro, el cumplimiento de una manda judicial o de una sentencia o de una orden judicial. Entonces, el juez manda a cumplir una orden, o sea, emite una orden judicial y puede hacerla bajo apercibimiento de astrainte. ¿Qué quiere decir esto? Que si la parte no cumple con esa manda o esa orden judicial, se le va a imponer una multa diaria de tantos pesos por día para compeler a la parte a cumplir con esta orden judicial. Normalmente estas sanciones combinatorias se establecen en lo que se llaman las obligaciones de hacer. Porque, a ver, en derecho, cuando hablamos de obligaciones, hablamos de obligación de dar, de hacer o de no hacer, digamos, ¿no? Acá estamos en una obligación de hacer. O sea, acá no tiene... o sea, hablamos de obligación de dar sumas de dinero, me refiero, ¿no? Y acá estamos, acá el empleador tiene que una obligación típica de hacer, que es una obligación de entregar un certificado de trabajo. Entonces, en tribunales, el trabajador va a pedir que se condene al empleador o puede pedir que se condene al empleador a que le otorgue el certificado de trabajo, y si el empleador no cumplió la orden judicial, la sentencia, lo va a condenar al empleador a entregar en un plazo de tantos días al trabajador el certificado de trabajo. Pero esa orden judicial se va a hacer bajo apercibimiento de astraintes, es decir, mire, le van a poner una multa diaria por cada día que usted tarde en cumplir con esta orden judicial. Esa sanción combinatoria, que es una facultad discrecional del juez de poder consignarle el monto de esa sanción diaria o multa, que ese importe va también para la parte que no perjudicada por el no cumplimiento de la acción judicial. No sé, pensemos en estas acciones de reinstalación que se están haciendo ahora para las violaciones del decreto 329, es decir, un trabajador que es despedido durante el periodo de prohibición de despido. El empleador lo despide, igual, el trabajador va a tribunales, mete una medida una medida cautelar, una medida autosatisfactiva, bueno, no sé, no importa, alguna medida que tenga en el ordenamiento procesal, el juez toma ese caso y hace lugar a la medida solicitada por el trabajador y ordena a la empresa que lo reinstale. Bueno, esa orden de reinstalación va a ir con un apercibimiento de astrainte, es decir, mire, le dice en este caso al empleador, mire, usted lo tiene que reinstalar en el plazo de tantos días, y si no lo hace, usted va a tener una astrainte de tantos pesos por cada día que usted demore en incumplir con esta resolución judicial. Bueno, estas son las sanciones combinatorias o astraintes a las cuales se refiere el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y lo que la ley está señalando acá es que este artículo 80, que la indemnización del artículo 80 no obsta a que el juez pueda establecer astraintes, es decir, que es independiente.
el juez puede condenar al empleador al pago de la indemnización del artículo 80 porque no entregó el certificado de trabajo y además le puede imponer astrainte si no cumple con la obligación de entrega del certificado de trabajo en el plazo que el juzgado le fije para el cumplimiento de esta obligación. Bien, pasamos al último, y un tema importante con respecto al tema de los plazos. Acá, de los plazos de intimación me refiero, ¿no? Porque acá este último párrafo dice que el empleador tiene 2 días hábiles para, es decir, si el empleador no entrega dentro de los 2 días hábiles el certificado de trabajo, una vez que recibe la carta, documento, telegrama o del requerimiento de modo fehaciente, como está dicho acá, procede la indemnización del artículo 80. Pero el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto reglamentario, decreto 146/01, que establece que este requerimiento que ustedes tienen acá en pantalla, que estoy marcando acá con el cursor, este requerimiento de modo fehaciente para que se le entregue el certificado de trabajo, el trabajador lo va a poder remitir recién transcurridos 30 días corridos desde la extinción del contrato de trabajo. Recién en ese plazo, una vez transcurrido ese plazo, el trabajador va a poder mandar este requerimiento. Cuando digo va a poder mandar este requerimiento, lo pongo en estos términos, es decir, no va a haber nada que impida al trabajador que mande. A ver, el trabajador se colocó en situación de despido indirecto. En esa carta documento o ese telegrama laboral reclama el pago de las indemnizaciones por despido, preaviso, integración, supónganse, y todo lo demás. Y en esa misma carta documento reclama la entrega del certificado de trabajo por el plazo de 48 horas. Obviamente el trabajador esto lo puede hacer, porque cuando vaya al correo no va a haber una persona en la puerta de la oficina de correo diciéndole, bueno, mire, usted no, a ver, muéstrame la carta documento, no, esto no lo pueden mandar porque no pasó el plazo de 30 días que establece el decreto 146/01. Obviamente esa comunicación va a ser despachada. Y lo que está haciendo el decreto en definitiva es impactar sobre la indemnización. ¿Por qué? Porque si el trabajador reclama en forma previa al transcurso de este plazo, es decir, manda el requerimiento sin que hubiese vencido el plazo del decreto 146/01, va a haber juzgados y va a haber tribunales que van a considerar que ese requerimiento ha sido prematuro y por lo tanto, al no cumplir con los plazos establecidos legalmente, no va a tener derecho a la indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que en definitiva, para que el trabajador pueda reclamar esta indemnización y no tenga ningún tipo de obstáculos desde el punto de vista judicial, tendría que dejar pasar el plazo de 30 días corridos desde la terminación del contrato de trabajo, mandar recién allí la intimación por el plazo de 48 horas para que se entregue el certificado, y si no ocurre esto, recién ahí el trabajador se haría acreedor a la indemnización prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. De la perspectiva del empleador, bueno, tendrá un motivo de defensa si el requerimiento se hizo sin cumplir con los plazos del decreto 146/01. Yo no sé si esto quedó claro, digamos, ¿no? ¿Se entiende esto del tema de los plazos? Bueno, bárbaro. Si no hay dudas, entonces seguimos. Perfecto. Bien. Por lo menos hay 4 personas que entendieron. No sé cómo estaremos con los 14 restantes, pero pero bueno, cualquier cosa obviamente me consulta. Bueno, vamos al quinto supuesto y último de indemnizaciones agravadas
que es la prevista en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Este es el último supuesto. Recuerden ese primer cuadro que nosotros vimos, ¿no? De indemnizaciones agravadas o multa. Quinto y último supuesto, el supuesto previsto en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo está pensado en un supuesto. El supuesto es decir, nosotros vimos que el empleador actúa como agente de retención. El empleador tiene que retener del sueldo del trabajador, de la remuneración del trabajador, lo que tiene que ver con los aportes del empleador, del trabajador para el régimen de seguridad social, el sistema de obras sociales, jubilaciones, etcétera. Conceptos estos que van a surgir de la liquidación de sueldos y del formulario 931 que todos los meses tiene que hacer el empleador, denunciando a los trabajadores, denunciando los montos. Hablamos de formulario porque originariamente esto se hacía a través de un formulario, pero es uno de los aplicativos de AFIP, donde mensualmente se hace este 931 y donde surge en función de los salarios que paga, el salario previsional que paga el empleador, va a derivar lo que tiene que pagar, lo que tiene que ingresar el empleador a la AFIP, que es el órgano recaudador de aportes y contribuciones. Dentro de lo que paga el empleador es lo que está como obligado directo y está también lo que tiene que pagar como agente de retención. Y además dijimos que el empleador también actúa de agente de retención de lo que es la contribución solidaria, si lo hubiese, es decir, que el convenio colectivo de trabajo o un acta salarial establece una contribución salarial a cargo de los trabajadores comprendidos en ese convenio colectivo. Entonces el empleador actúa como agente de retención de esa contribución solidaria y ingresa en forma directa a la entidad sindical pactante de ese, o a la federación, a la entidad sindical pactante de ese convenio colectivo o acuerdo salarial. Y también el tema de la cuota sindical, porque si el trabajador está afiliado al sindicato y ese sindicato tiene personería gremial, el empleador está obligado a actuar como agente de retención. Bueno, entonces, en realidad esta obligación tiene dos pasos. Tiene que retener y después ingresar a la AFIP como ente recaudador en materia de seguridad social o a la entidad sindical cuando se trate de, de cuota sindical, contribución solidaria, etc. Ahora, puede darse el caso, esto ocurre mucho y bueno, máximo en situaciones de crisis, que el trabajador, que el empleador la obligación de retenerlo la va a cumplir, digamos, porque esto no le genera ningún costo, no le genera ningún costo, retiene. Pero el problema después es la segunda parte, es decir, retiene, pero paga. Muchas veces lo que pasa es que se retiene, pero bueno, una situación de crisis como la que se tiene ahora, se difieren todos los pagos a la FIP, por ejemplo, o al ente recaudador, y se destina para cubrir alguna otra cosa, etcétera, etcétera. Es decir, cumple con la obligación de retener, no cumple con los ingresos a la seguridad social. Nosotros pensemos que esto estamos hablando siempre de conceptos remuneratorios, ¿no? Si estamos en presencia de todos estos acuerdos que se están celebrando ahora en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, de suspensiones, en los cuales el trabajador cobra una parte que puede ser que se la financie el Estado a través de estos ATP, ¿no? Estas ayudas que da el Estado hasta el 50%, y después el resto lo paga el empleador. Esos acuerdos del 223 bis se hacen con esos pagos que son de carácter no remunerativo, es decir, que acá no hay contribución a la seguridad social salvo en materia de obra social. Pero bueno, lo comento para ponerlo con un caso actual. Bueno, volvamos al tema del artículo 132 bis. Entonces, vamos a ver si podemos leer el artículo completo, ya que lo tenemos. Hacemos un repaso. Entonces, si el empleador hubiese retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo,
o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorgue dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiera ingresado total o parcialmente estos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuviesen destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos respectivos. La imposición de la sanción combinatoria prevista en este artículo no inerva la aplicación de penas que procedieron en la hipótesis de que hubiese quedado configurado un delito del derecho penal. En definitiva, en este artículo que acabamos de leer recién, nosotros ya explicamos cuándo correspondía, pero nos queda señalar cuál es el monto que hay que pagarse. Y acá fíjense que acá se habla de una sanción combinatoria mensual equivalente a una remuneración mensual, o sea, siempre que haya un despido, ¿no? Es decir, hay que agregar el tema este del despido, es decir, incumplimiento de la obligación de ingreso de estos fondos a la seguridad social o a los organismos que correspondan, se produce el despido, se da esta situación y entonces se va a devengar a favor del trabajador una sanción combinatoria mensual que se va a ir incrementando mes a mes desde el momento de la extinción hasta el momento en el cual se hagan efectivo el ingreso de estos importes. Debo decir varias cosas con respecto a este artículo. Primero, yo no sé si esta ha sido una reforma feliz, digamos, ¿no? Porque, a ver, porque esto no estaba en el texto originario de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto fue incorporado por la Ley 25.345. Es una norma que nosotros ya mencionamos. Era esa ley de prevención de la evasión fiscal. Bueno, también con fines recaudatorios se estableció este artículo, se incorporó este artículo para tratar de compeler a los empleadores a que ingresen los fondos a la FIP. Pero bueno, ustedes imagínense que una época de una gran crisis, año 2000, preludio de la crisis del 2001, poniendo una indemnización terrible en términos económicos, porque fíjense que el trabajador va a tener derecho a que por este artículo 132 bis, al monto de un salario, desde el momento de la extinción hasta el momento en que se ingresen hasta que se cumpla con esta obligación. Supónganse que se le hace un juicio a un empleador, el juicio tarda 5 años, y se condena, no sé, al pago de esta indemnización del 132 bis, a razón de un salario, no sé, desde el momento de la extinción hasta el momento de la condena, de la sentencia, bueno, el monto va a ser impagable desde ya y va a mandar a la quiebra a la empresa demandada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica con esto? En la práctica es muy difícil que ustedes encuentren que un juez aplique este artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Normalmente lo que tratan de hacer los jueces es buscar cualquier tipo de... Esto es lo que ocurre, esto no está escrito en ningún lado, pero esto es cómo funciona en los hechos. Es decir, normalmente los jueces buscan cualquier tipo de pretexto para considerar que no se cumple con para la procedencia de esta indemnización. Entonces, por ejemplo, supongamos
un trabajador en negro, el caso que nosotros vimos, un trabajador totalmente en negro. Bueno, en los casos de trabajador en negro, por ejemplo, la jurisprudencia considera que esta indemnización no es aplicable. Dicen, bueno, si el trabajador estaba en negro, el empleador no le ha retenido nada del sueldo. Por lo tanto, al no haber una retención de nada del sueldo de ese trabajador, no corresponde la indemnización del artículo 132 bis. Y en todo caso, el hecho de estar en negro es suficientemente penalizado e indemnizado con las indemnizaciones de la ley 24013 o del artículo 1 de la 25323 en su caso. La verdad que este criterio es bastante discutible, como ustedes podrán ver, pero los jueces, yo diría, por lo menos acá en Capital Federal, la jurisprudencia yo diría que es casi unánime, no he encontrado un fallo en sentido contrario a esto que acabo de señalar recién. Entonces, en definitiva, por trabajo en negro, 132 bis no corresponde. Después, si el empleador se acoge a cualquier tipo de moratoria de estas que siempre da la AFIP para el pago de todo este tipo de importes retenidos y no pagados, tampoco corresponde. Después, después el decreto 146/01, que mencioné hace un ratito a propósito del artículo 80, la ley de contrato de trabajo. Sí, acá me están preguntando qué significa combinatoria. Cuando hablamos de sanción combinatoria, es esto, ¿no? O sea, es una sanción que está dirigida a combinar, en este caso al empleador, a que cumpla. Y entonces, y tiene la característica que que se va incrementando por cada periodo que no se va cumpliendo. Cuando hablamos de unas 30, es una sanción combinatoria, nada más que es diaria. Es decir, por cada día que no se cumpla, se impone esa sanción que en realidad está dirigida a tratar de torcer un incumplimiento, si se me permite la expresión. En este caso es una sanción combinatoria mensual, es decir, por cada mes que transcurre se va incrementando este importe con el fin de que el empleador cumpla con esta obligación. O sea, y con montos altos, porque obviamente, ¿cuál es la idea? Bueno, yo cumplo porque es tan gravosa esta sanción combinatoria que antes de que me impongan la sanción, cumplo. Es decir, está dirigida a torcer esa resistencia, a vencer esa resistencia del incumplidor. Bueno, vuelvo al caso que estoy mencionando acá. El decreto 146/01, además de reglamentar el artículo 80, reglamenta este artículo y dice, bueno, para que el trabajador tenga derecho a esto, al artículo 132 bis, previamente, una vez extinguido el contrato de trabajo, tiene que intimar por el plazo de 30 días para que el empleador cumpla con estas obligaciones. Entonces, si no cumple con esta intimación, de por sí, el artículo 132 bis no va. Después yo he visto, porque a ver, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en la práctica? El abogado del trabajador hace cumplir esta intimación, lo intima a que el empleador ingrese los importes adeudados a la FIP y a los entes que correspondan, bajo apercibimiento del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero claro, ¿qué hacen algunos jueces? Dicen, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Es decir, bueno, mire, pero esa intimación para que cumpla con los efectos tiene que detallar mes por mes, importe adeudado, etcétera, etcétera, cosa que eso no hace nadie. Porque además eso es muy difícil de poder, es una cosa muy difícil de poder determinar en los hechos. Entonces, esta es otra variante que se utiliza para rechazar. A ver, se rechaza por la magnitud de la indemnización o de esta multa, y entonces los jueces le tratan, aunque no esté escrito y no esté dicho en ningún lado, es evidente que tratan de buscarle la vuelta para que no prospere. Después yo he visto alguna solución de algún juez
Que dice, bueno, como esto es muy, o sea, la aplicación tal como está dicho acá, pues, o sea, es muy gravoso. Algunos jueces dicen, bueno, nosotros vamos a ponerle un límite, entonces va a ser equivalente a 10, he visto que le ponen un límite de 10 o 12 sueldos máximo. Que como solución me parece bastante razonable porque, a ver, por un lado, impone un monto duro, alto, pero no es un número que pueda ser totalmente imposible. Ahora, además está decir que esa solución no tiene ningún fundamento legal, porque esto de poner 10, 12 sueldos, esto no existe, digamos, esto no está escrito, digamos, esto no está escrito en ningún, no está escrito en ningún lado. Así que bueno, esto, con respecto, digamos, a esta indemnización del artículo 132 bis de la Ley del Contrato de Trabajo, que es una multa o sanción combinatoria mensual como está establecida acá, pero que, insisto, en la práctica es difícil, o bueno, si se condena esto ya la empresa no existe más, está quebrada, así que esto no, difícilmente esto se pueda cobrar. Bueno, esto con respecto, digamos, a lo que es el tema indemnizaciones y multas agravadas y todo el tema económico derivado de la extinción del contrato de trabajo. Eh, bueno, les cedo la palabra a ustedes ahora para que me digan dudas que ustedes tengan sobre esto. También podemos incorporar dudas que puedan tener con respecto al tema de la liquidación que ustedes tienen que hacer, que probablemente les hayan surgido alguna duda. Eh, a ver, Florencia. Eh, sí, lo tienen en está en el decreto. El decreto es el 34/19. Y yo creo que es a partir del 14 de diciembre, porque el decreto dice a partir de la fecha de publicación de este decreto. Si ustedes se fijan en alguna de las pantallas está la fecha de publicación de las clases, si no van, buscan el decreto de forma directa. Pero creo que es a partir del 14 de diciembre del 2019, si mi memoria no me falla. Pero está, a ver, está acá esto. Estoy pensando que lo tengo acá el PowerPoint. Volvemos para atrás. A ver. Acá. Bueno, acá es el 34/19 el decreto y fue publicado, acá dice el 13 de diciembre del 2019. Bueno, sería a partir de esa fecha entonces. Matías. Ah, vos me habías preguntado, vos me habías hecho la pregunta en el foro, ¿no es cierto? Bien. Em, bien. A ver, contesto dos cuestiones. Una, por el tema del trabajo práctico con respecto a la base de cálculo no tienen ningún inconveniente porque tienen una sola base de cálculo. Así que aplican esa y sacan calculan todos los importes. Les hice algo más sencillo. Las bases de cálculo, de todas maneras, no son iguales. Porque, a ver, vamos a ir recordando, hacemos un repaso por cada uno de los institutos que hay que liquidar. A ver, 2.45 es la mejor remuneración mensual normal y habitual. Esto implica que los rubros variables que sean normales y habituales tengo que tomar el mejor importe. Pero siempre que sea, es decir, pero se considera la remuneración siempre que sea normal y habitual. Yo si tengo que liquidar el sueldo anual complementario, por ejemplo, recuerden que es la mayor remuneración del semestre. Entonces acá tenemos una base de cálculo diferente.
Yo tengo que calcular el tema del preaviso y en el tema del preaviso el criterio es de la normalidad próxima. Entonces van los rubros salariales, pero si hay rubros, o si la idea de la indemnización sustitutiva del preaviso, recuerden ustedes que es sustituir lo que el trabajador deja de ganar por no otorgársele el preaviso. Si el trabajador tuvo remuneraciones variables, no sé, comisiones, y fueron variando en los periodos anteriores, yo no puedo saber a priori qué hubiese cobrado el trabajador durante el mes de preaviso o 2 meses de preaviso que no se le otorgó. Entonces, en ese caso, a diferencia del 245, hay que tomar un promedio de los últimos, digamos, de los últimos 6 meses. Entonces hay que ver, pero está todo en la ley, ¿eh? No es que estamos inventando nada, pero los efectos, digamos, a los efectos del trabajo práctico, tomemos en consideración digamos, en la única base de cálculo que ustedes tienen, digamos. Pero bueno, puede haber algún matiz, insisto, en función de que las normas no establecen idénticas bases de cálculo. No sé si Matías te contesté lo que me estabas preguntando. Perfecto. Carlos. Está bien aplicar el tope Bisotti en este caso. ¿Y por qué a ver, por qué no me lo desarrollas? Recordame los números, cómo eran. A ver. Ahí me escuchaba, profe. Claro, dale. Sí, más que nada la consulta es, al momento de hacer, digamos, la liquidación de la indemnización, con una compañía teníamos la consulta si aplicar el tope indemnizatorio o aplicar el tope Bisotti que habla del 67%. Eh, Más que nada para, bueno, después, digamos, hacer la multiplicación por los 14 años que tiene antigüedad, que en realidad son 13 más la fracción mayor de 3 meses. A ver, ustedes lo que tienen que hacer es, o sea, ustedes tienen que considerar la existencia de este caso. Entonces, verán si corresponde aplicar el tope o no según los números que estén en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, Sí, la consigna es esa. Después hay que ver si la base de cálculo por el 67%, que es lo que ustedes tendrían que hacer, que sería el tope Bisotti, por decirlo de alguna manera, me da más o menos que el tope indemnizatorio convencional que ustedes tienen. Y entonces ahí ustedes claro. van a ver si lo aplican o no, digamos. Pero Y lo en este tienen. caso, yo Sí, por lo que había calculado me daba que el tope de Bisotti era mayor que el tope indemnizatorio. bien. Eh, Y entonces, ¿qué aplicarías vos? y el tope de Bisotti. Claro. Es decir, recuerden ustedes, o sea, recuerden el tema conceptual, porque a ver, yo siempre a veces insisto con el tope conceptual y yo sé que muchos de ustedes dirán, che, pero ¿para qué estamos hablando media hora, 40 minutos de una cosa cuando es más fácil? Decime cómo se hace el cálculo y ya está. Digamos, pero la idea con esto es que se entienda conceptualmente que les va, como para que ustedes se lo van a grabar en forma definitiva esto, aunque no vuelvan a agarrar después un libro con respecto a este tema o una ley con respecto a esto. El tope Bisotti, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no se admite ningún tope, aplicación de un tope que implique sacarle más del 33% de esa base de cálculo. Entonces, si en este caso el tope Bisotti da más que el tope indemnizatorio, ¿qué quiere decir? Que el tope indemnizatorio del convenio le está sacando más del 33% y por lo tanto ese tope para la Corte es inconstitucional y tengo que aplicar el tope que deriva del caso Bisotti. Si por el contrario el tope del convenio me diera por encima del caso Bisotti, del tope Bisotti, ¿qué quiere decir? Que ese tope no implica una quita de más del 33% y por lo tanto tengo que aplicar el tope como está previsto en el convenio colectivo. Es decir, nosotros pensémoslo con estos números. Vamos a tomar base de cálculo 100. Supongamos base de cálculo 100.
El tope Bisotti va a ser 67, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que ningún tope indemnizatorio tiene que estar por debajo de este número, porque si está por debajo de 67 quiere decir que ese tope es inconstitucional porque le sacan más del 33%. Entonces, cualquier tope que sea por encima de 67 es constitucional. O sea, 67 o más es constitucional. ¿Por qué? Porque no se le saca más del 33%. Y entonces en ese caso aplico el tope del convenio. Si el tope es menos de 67, 66, 65, 50, 40, lo que fuese, ese tope es inconstitucional porque le saca más del 33% y por lo tanto tengo que aplicar el tope de 67. No sé si, no sé si Sí, sí, también... sí, perfecto. Bien, bien. Bien, bien, muchas gracias. A los efectos del caso, entonces, tienen que tomar en consideración el caso y aplicarlo o no, digamos. Bien. Florencia. Eh, en el caso del preaviso donde no haya remuneración variable en las vacaciones, integración. Sí, sí, esta sería, sí, exactamente. Si no hubiese remuneración variable y no hubiese ninguna normalidad, sí, se aplica la última. Sí, está bien esto. Sí. A ver, hay que decir esto, ¿no? Una cosa más bien práctica con respecto a esto. Salgamos de esta situación de anormalidad de la pandemia, bueno, pues este es un despelote total, pero salgamos de esto, o sea, vayamos al 15 de marzo, hacia atrás. Normalmente la base de cálculo va a ser, yo diría que en buena parte de los casos va a ser la última. ¿Por qué razón? Por el tema inflacionario que hay, por el tema de los aumentos salariales. Es decir, por más que la ley diga que es la mejor remuneración mensual normal y habitual, si no hay, en el caso del 245, y normalmente la mejor va a ser la última, esto es, y lo mismo para el tema del aguinaldo, ¿por qué? Y porque yo tomo un año para atrás y eso está totalmente desactualizado. Entonces, en general, cuando yo pido los recibos de sueldo para hacer una liquidación, pero yo lo primero que me fijo son las dos o tres últimas, porque difícilmente salga de esos 2 o 3 meses el tema de la mejor remuneración. Pero bueno, podría haber casos de horas extras, podría haber una serie, digamos, una serie de circunstancias. Pero bueno, obviamente, si no hay remuneraciones de tipo variable, va a tener que computar la última. A esos fines y a lo del 245 también. Así que normalmente vamos a estar siempre dando vueltas sobre la última, digamos, sobre la última remuneración, salvo que haya alguna situación excepcional o alguna situación puntual que se haya producido en el pasado, digamos, ¿no? A ver, además está decir que yo tome 31 o 30, la diferencia entre uno u otro caso va a ser mínima, casi diría desechable, ¿no? Ahora, en rigor, si me pongo en purista, yo tendría que tomar la cantidad de días que tiene el mes para poder determinar el valor real de ese mes. No te va a cambiar mucho y bueno, yo no me voy a poner en estricto en ese punto, pero en realidad habría que tomar 31 si el mes tiene 31 días. Porque además lo tenés que multiplicar por la cantidad de días que faltan para terminar del mes, con lo cual ahí también te impacta la cantidad de días, pero bueno, no te modifica, no te modifican nada esto. Bueno, más preguntas, dudas. Bueno, la verdad que la idea de la clase de hoy era terminar con esto y empezar a ver el tema accidentes y enfermedades profesionales, pero bueno, obviamente se ve que me excedí con este tema y obviamente no tiene ningún sentido arrancar un tema por 5 o 6 minutos.
Así que, bueno, dejaríamos la clase acá. En la clase que viene vamos a arrancar con todo el tema accidentes de trabajo, enfermedades inculpables, etcétera, etcétera. Si tienen tiempo, les propongo que lean los artículos 208 a 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, que rige todo lo que tiene que ver con las enfermedades inculpables, es decir, aquellas que no tienen origen en el contrato de trabajo. Y bueno, y avanzaríamos con eso y con el tema accidente de trabajo. Les deseo una buena semana y bueno, si tienen alguna duda con respecto al tema del trabajo, me lo ponen en el foro, ¿eh? Y bueno, si los contesto ahí en el foro. Y bueno, y si no, ya nos estamos viendo el jueves que viene. Les mando un abrazo y gracias.